Feliz sábado, mis hermanos. Dios les bendiga. Es un gusto el estar aquí con ustedes otra vez. Gracias por la invitación. Y para los que no me conocen, ¿verdad? Mi nombre es Néstor Salguera, anciano de la Iglesia Adventista Camino a Cristo, allá en el Colegio Adventista. Así que están invitados, ¿oyeron? Cuando quieran ir, vayan, que ahí está también. Las puertas están abiertas. Así que vamos a leer nuestra lectura bíblica que se encuentra en Efesios capítulo 4, versículo 30, y dice de la siguiente manera: la palabra de nuestro Dios dice así: y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Vamos a orar. Querido Dios y Padre amado, gracias te damos en esta mañana. Gracias por la oportunidad que nos das de estar aquí, Señor. Hemos abierto tu palabra y agradecido, Señor, con usted porque la hemos abierto con libertad, con la seguridad y con la esperanza, oh Dios, de que tu palabra, Señor, hará un efecto transformador en nuestras vidas. En esta hora, Señor, así como hemos abierto tu palabra, también pedimos, Señor, que abras nuestro entendimiento, que abras nuestros corazones y nuestras mentes, que podamos estar sensibles a tu voz, Señor. Padre, que todo lo que pueda estar ocupando tu lugar en nuestra vida sea echado fuera hoy en tu nombre y que comience a reinar tu Espíritu Santo en nosotros. Padre, gracias te damos en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Así que, familia, el tema de esta mañana tiene como título el sello y el sentimiento. No contristéis al Espíritu, ¿verdad? Efesios 4:30 nos acaba de mencionar de que el Espíritu Santo es una persona, no es una fuerza, no es una energía, no es una, muchos le llaman la energía activa de Dios, pero aquí estamos claros, ¿verdad? De que el apóstol Pablo dice de que es una persona con sentimientos y que puede entristecerse, ¿verdad? Entonces, nosotros vamos a analizar qué significa esto para nuestra salvación. Y es que en la antigüedad un sello indicaba tres cosas. Un sello. Hablemos de un sello que le ponen a una carta, a un documento, ¿verdad? Y tiene tres cosas. Número 1, propiedad. Número 2, autenticidad. Y número 3, seguridad. Y al aceptar a Cristo, Dios pone su sello invisible en nosotros. Así que usted, en el momento que acepta a Cristo, usted está siendo como sellado para la redención. El mismo texto lo dice. Dice: no entristezcáis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellado para la redención. Así que nosotros tenemos que entender que Efesios, miren lo que dice Efesios 1:13, es importante. Lo que dice Efesios 1:13 dice de la siguiente manera: en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellado con el Espíritu Santo de la promesa. Es decir, desde el momento mismo en que nosotros le damos oportunidad a la palabra de Dios, a escuchar su voz, a obedecerla, a creerla y a experimentarla, entonces somos sellados por el Espíritu Santo de Dios. Y esa es una buena noticia, familia, porque Jesús en San Juan 14:26 dijo: os conviene que yo me vaya, porque vendrá otro consolador. Y este consolador les va a hablar, ¿qué cosa? Les va a hablar acerca de la verdad. Ustedes no están solos. Ustedes no están huérfanos. Ustedes tienen a alguien que les va a ayudar, les va a consolar. La misma palabra, paracletos, que es compañía. Ahora, algo importante: el Espíritu Santo, familia, no está de frente, no está de lado, no está atrás, está dentro de cada cual o de cada creyente que desee aceptarlo. Porque el mismo apóstol Pablo dice que somos templos para el Espíritu Santo. Entonces, el templo, ¿usted ahora dónde está? ¿Está adentro o afuera del templo? ¿O está a la par? ¿Dónde está ahora?
está dentro del templo, porque estamos aquí dentro del edificio. Entonces, el Espíritu Santo tiene que estar dentro de nosotros porque somos templo para Él. Y no a un lado, ni atrás, ni adelante, sino que dentro de nosotros, porque el Espíritu Santo trabaja de adentro hacia afuera. Usted primeramente tiene que dejarse, de alguna manera, dejarse guiar, ¿verdad?, por el Espíritu Santo para que usted pueda ir cambiando su forma de ser. Al final, los resultados usted no los va a ver. ¿Quién los va a ver? Su prójimo, sus vecinos, sus amigos. Van a decir, ¡wow! Y estos no eran los iletrados, los pecadores, los que andaban allá caminando con Jesús. Mira ahora hasta mi idioma, hasta hablan mi mismo idioma. Dijeron en Hechos 4, en Hechos capítulo 4, cuando fue el Espíritu Santo sobre los discípulos y comenzaron a hablar en lengua. Que cuando dice hablar en lengua, entendemos que hablaron idiomas, nuevos idiomas, ¿ok? Entonces, significa, o el significado es el sello de Dios. ¿Qué es el sello de Dios? ¿Qué es un sello? Bueno, miramos que es algo que se pone, ¿verdad? Allí. Pero cuando hablamos de sello con respecto al Espíritu Santo, es que el Espíritu Santo va a obrar en nosotros para que nosotros podamos reflejar o reproducir el carácter de Dios. Quiero que me acompañen a Apocalipsis capítulo 14. Apocalipsis capítulo 14 y el versículo 1 dice lo siguiente. Apocalipsis 14, verso 1 dice lo siguiente. Miren cómo el apóstol Juan presenta esta imagen. Dice: después miré y aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sión. ¿Dónde estaba? De pie sobre el monte de Sión. Y con él, es decir, con el Cordero, 144,000, o sea, 144,000 personas, dice ahora, que tenían el nombre de él. ¿De quién? Del Cordero, el nombre del Cordero y el de su Padre escrito, ¿a dónde? En la frente. Ahora, quiero dejar en claro aquí que cuando dice 144,000 no es un número literal, es simbólico, ¿ok? Simbólico, usted lo puede ver después en Apocalipsis 16 o Apocalipsis 19, que el mismo apóstol Juan lo dice ya de otra manera cuando dice: vi muchedumbres, o sea, vi un montón de personas, no dijo un número exacto. Entonces, cuando dice que estaban de pie junto al Cordero, estos 144,000 que tenían, dice en su frente, el nombre del Cordero y el de su Padre. La pregunta es, ¿entonces tendremos dos nombres? ¿Qué dicen ustedes? No. Claro que no. Lo que está diciendo es que cuando Jesús vino aquí a la tierra, vino a dar testimonio ¿de quién? De su Padre. Entonces, el testimonio de Jesús impregnado en tu vida es el testimonio del Padre también. Por eso dice que los que aceptaron a Cristo tenían el nombre de Él y el nombre de ¿quién? De su Padre, que es el mismo nombre. Lo único que lo que está diciendo Juan es que a través del Cordero obtenemos ¿qué cosa? El nombre del Padre. Cuando nosotros, ¿se acuerdan que le dijo Felipe en una ocasión: Señor, muéstranos al Padre y nos basta? ¿Y qué le dijo eso? Tanto tiempo que han andado conmigo y aún no han visto al Padre. El que me ve a mí, ¿a quién ha visto? Al Padre. ¿Se dan cuenta? Entonces eso es lo que está diciendo. Ahora, el sello es el carácter de Dios grabado en el alma mediante la obra del Espíritu Santo. Es lo que nos identifica como tesoro especial ante el universo. Pero, ¿cómo nosotros podemos entristecer al Espíritu Santo? Según Efesios 4:30, ¿verdad? Y él nos da la respuesta. El Espíritu no se entristece por errores accidentales, sino por la persistencia en actitudes que destruyen la unidad y la santidad. Por ejemplo, el verso 25 dice, Efesios, vamos a leerlo. Efesios 4:25 dice lo siguiente. Miren lo que dice. Efesios 4:25 dice lo siguiente.
Aquí, ya lo tengo. Por lo cual, desechando qué cosa? Desechando la mentira. Para que no pongamos o hagamos sentir triste al Espíritu Santo, necesitamos qué cosa entonces? Desechar qué cosa? La mentira. El Espíritu es el Espíritu de la verdad. La falta de integridad crea una barrera inmediata. Verso 26 dice: airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. La ira prolongada también entristece al Espíritu Santo. No se ponga el sol sobre nuestro enojo. Darle lugar al diablo a través del resentimiento desplaza la paz del Espíritu Santo. Y el versículo 29 dice lo siguiente: ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. El chisme, la crítica, la burla son veneno para la presencia de Dios en la iglesia. Dice la sierva del Señor en la página 112 de Testimonios para la Iglesia, volumen 5, dice: el Espíritu Santo está esperando para obrar en el corazón humano. ¿Qué está haciendo el Espíritu Santo? Está esperando. ¿Pero qué es lo que está esperando? Sí. Que nosotros nos rindamos al Espíritu Santo. Que nosotros le dejemos, que nosotros dejemos ya a un lado el yo. Dice: el Espíritu Santo está esperando para obrar en el corazón humano. Pero si los hombres se envuelven en una atmósfera de duda, de crítica y de egoísmo, el Espíritu Santo es contristado y se retira. ¿Oyeron eso? Y se retira. Así que tenemos que tener mucho cuidado. Ahora, imaginémonos lo siguiente. Imaginas que invitas al invitado más distinguido del mundo a tu casa. Preparas la mejor habitación y lo recibes con alegría. Pero una vez que él está allí, tú empiezas a pelear a gritos con tu familia, usas lenguajes ofensivos, dejas que la casa se llene de suciedad y lo ignoras por completo mientras hablas con personas que él sabe que quieren hacerte daño. ¿Qué creen que hará el invitado de esa casa? El invitado se irá a la primera palabra áspera, porque te ama y quiere ayudarte, pero no se sentará en un rincón en silencio y con lágrimas en los ojos, esperando a que le permitas ayudarte o a limpiar la casa. Eso es contristar al Espíritu Santo. Que nosotros lo invitemos, pero que al mismo tiempo comencemos ¿a qué? A actuar ajeno a lo que Él quiere hacer en nuestras vidas. Por eso es importante que entendamos esto. Ahora, el peligro de la insensibilidad. ¿Qué es ser insensible? Ser insensible es que usted sea duro de corazón. Por eso tenemos que ser sensibles a la voz de Dios. Que escuchemos la voz y podamos decirle: Señor, yo voy a poner de mi parte para hacer esta palabra mía y hacerla realidad en mi vida. El peligro de la insensibilidad. Si persistimos en entristecer al Espíritu Santo, el corazón se endurece. El peligro no es que Dios deje de amarnos, porque Dios siempre te va a amar. Dios siempre nos va a amar. Lo aceptemos o no lo aceptemos, Dios nos ama. Dios no es condicional su amor. Dios siempre te va a amar por lo que eres. Sea que seas una persona amable, buena, o sea que seas una persona enojada, de mal carácter, Él siempre te va a amar porque Él te ama desde antes de la fundación de este mundo. Entonces, tus acciones no harán que Él te deje de amar, pero sí lo que va a hacer es que nosotros dejemos de escuchar la voz de Dios. El Espíritu Santo se va ¿a qué? A retirar. ¿Por qué? Porque va a sentirse triste y también va a sentir que no hay lugar para Él en esa vida o en ese cuerpo. Por eso es importante. Dice Isaías 63:10: mas ellos fueron rebeldes y contristaron su Santo Espíritu, por lo cual se les volvió enemigo y Él mismo peleó contra ellos. Hay problema cuando nosotros entristecemos al Espíritu Santo, porque después nos volvemos rebeldes y después comenzamos nosotros ¿a qué? A pelear contra el Espíritu Santo, a pelear con la palabra de Dios, a pelear con el Evangelio.
Y sabemos que si hacemos eso no vamos a prevalecer. Vamos a salir derrotados. Porque queremos poner al yo en primer lugar cuando debemos de dejar morir al yo y que sea Jesús quien reine en nuestras vidas. Por eso el Espíritu Santo está en constante amonestación y exhortación a todo creyente. ¿Por qué? Porque es lo que Jesús nos dejó al Consolador. Y hay una advertencia: cuando el sello de Dios se borra por falta de arrepentimiento, llegamos a lo que la Biblia llama el pecado imperdonable. ¿Cuál es el pecado que no perdona el Señor? La blasfemia contra el Espíritu Santo. ¿Y qué es blasfemar? Yo antes pensaba que blasfemar era decir cosas contra el Espíritu Santo. Y no, es negarlo, es dejar de escucharlo, es dejar de seguir, de darle una oportunidad al Espíritu Santo. Eso es blasfemar, porque el Espíritu Santo te habla y te dice: mira, no está bien lo que estás haciendo, mira, eso tienes que hacerlo de esta manera. Y cuando nosotros, ay no, yo lo voy a hacer como yo quiera, entonces hay una advertencia. Porque cerrar los oídos a la única voz, escuche esto, a la única voz que puede llevarnos al arrepentimiento, entonces nos va a ir mal. Dice Job 9:4, ¿quién se apartó de Dios y le fue bien? ¿Ustedes se acuerdan de Saúl? Primer rey de Israel. ¿Qué pasó de Saúl? Se apartó del Señor. ¿Cómo le fue? Solito se mató, se suicidó. Entonces hay que ver, ¿y se acuerdan de David ustedes? Falló David, pecó, ¿verdad? ¿Cuántos pecados hizo? Todo. Quebrantó la ley de Dios a diestra y siniestra, pero creyó en que Dios es misericordioso, confió en Dios. Y entonces en el Salmo 51 él dice: crea en mí, oh Dios, un corazón nuevo, dame un espíritu recto y no apartes de mí a tu Santo Espíritu, devuélveme el gozo de la salvación. ¿Quién le daba el gozo a David? El Espíritu Santo, familia. Es que sin el Espíritu Santo usted va a sentir la iglesia aburrida, va a sentirse que no está haciendo nada, va a sentir que no crece, va a sentir que todo le parece monótono. Pero cuando usted experimenta una relación constante con el Espíritu Santo, usted va a ser una antorcha encendida y va a animar a todos sus hermanos, va a anunciar la palabra de Dios, porque el principal o el personaje principal en la iglesia hoy es el Espíritu Santo. ¿Cuántos de ustedes elevaron cometas? ¿Se acuerdan? Los cometas o las lechuzas que le decíamos nosotros. Habían dos maneras de hacer que ese cometa se elevara. Número uno era que no hubiese viento y usted saliera corriendo y se levantaba la cometa, ¿verdad? Pero cuando usted se detenía, ¿qué pasaba? Se caía. Y la segunda era que hubiese un viento fuerte, usted solo unos cuantos pasos y ese barrilete iba. Y hasta que se reventara el hilo porque se perdía, ¿sí o no? Hay dos formas para que la iglesia camine. Número uno, con tus fuerzas. Esta iglesia puede caminar con tus fuerzas, pero como el cometa, caerá. Y la otra, que es la verdadera, la original, es que el Espíritu Santo esté dentro de la iglesia y esta iglesia va a elevarse. ¿Entienden? Que es la persona principal que necesitamos. Bueno, hablamos de entristecer al Espíritu Santo. Yo les pregunto ahora, si podemos entristecer al Espíritu Santo, ¿será que también será posible que lo podamos alegrar? ¿Qué dicen ustedes? Sí, vamos a ver. Cuando el yo muera, dice el deseo de toda la gente, es página 625. Cuando el yo se sumerge en Cristo, el Espíritu Santo es derramado sin medida. Entonces el carácter de Cristo se refleja ¿dónde? En su pueblo. Efesios 4:32. Vamos a ver lo que dice.
Efesios 4:32 dice lo siguiente: antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Claro que sí. Pablo termina la epístola diciendo que, o dándonos la receta para vivir en la plenitud en Cristo. Si Pablo terminara la cita, o mejor dicho, este capítulo en el versículo 30, nosotros estaríamos ¿cómo? Estaríamos fritos con aceite ámbar. Pero el apóstol Pablo nos manda un verso 32 donde dice: sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Familia, el Espíritu Santo en este momento es nuestro mayor amigo. Él es quien te garantiza que perteneces a Dios hasta el día de la redención. Si hoy tú sientes que tu vida no ha avanzado, si hoy tú sientes que tu vida está estancada, aún viniendo a la iglesia, tú sientes que no creces espiritualmente, quiero decirte en esta mañana que el Espíritu Santo está esperando por ti. Está esperando para que tú le digas: Señor, aquí estoy. Ayúdame, enséñame, quiero aprender. Porque Dios está buscando personas dispuestas, no personas capacitadas. Dispuestas, porque quien te va a capacitar se llama el Espíritu Santo. Entonces, lo que necesitamos nosotros es reconocer que estamos haciendo las cosas a nuestra manera. Cuando la voluntad de Dios es sometida a nosotros, entonces vamos a dar frutos. Vamos a mostrarle al mundo quién es nuestro Dios. Pero si nosotros no pasamos tiempo con el Señor, ¿cómo lo vamos a conocer? ¿Cómo vamos a saber su voluntad? El Señor quiere, anhela y desea que todos nos acerquemos a Él, porque Él quiere que nosotros seamos llenos del Espíritu Santo de Dios. ¿Cuántos anhelan ser llenos del Espíritu Santo? En esta mañana, dígale al Señor: Señor, quiero que entres a mi vida, limpies mi casa, Señor. Quita todo lo que está ensuciando tu templo y séllame. Y séllame para el día de la redención. Necesitamos que descienda su fuego santo, ¿verdad? Y nos selle. Qué maravilloso es. Familia, necesitamos entonces que el Señor haga un cambio en nuestras vidas. ¿Cuánto deseamos pedirle al Señor que renueve, verdad, el espíritu de nuestra mente? Y que comience a partir desde ahora, desde ya, que nos dé un espíritu recto, un corazón nuevo, y que su Santo Espíritu esté dentro de cada uno de nosotros. Oramos. Querido Dios y Padre amado, en esta hora, Señor, te agradecemos de manera muy especial, Señor, por la presencia de tu Espíritu Santo en este lugar. Gracias por este Consolador, Señor, que nos motiva, nos consuela, nos abraza, nos ayuda, Señor, a seguir adelante. Gracias porque esta persona, oh Dios, es maravillosa. Nos ama y quiere estar con nosotros, trabajando, Señor, nuestro interior, nuestro carácter, para que podamos reflejar que hemos nacido de nuevo, Señor. Padre, en esta hora te pido por esta iglesia especial, por sus líderes, por sus miembros, Señor, que seas tú, Señor, tomando el control absoluto de cada una de nuestras vidas y que podamos, oh Dios, avanzar para tu honra y tu gloria. Señor, si hemos pasado el tiempo sin sentir o sin experimentar, oh Dios, una relación viva contigo, que hoy podamos comenzar a hacer eso, Señor. Que hoy comencemos a practicar, que hoy comencemos, Señor, a tener una experiencia nueva, una experiencia cristiana, vivida, genuina en nuestras vidas, Señor. Padre, gracias por tu Espíritu Santo, que está aquí, oh Dios, para convencernos de pecado, convencernos de justicia y también de juicio.
Padre, muchas gracias porque en medio de este mundo tu Espíritu Santo todavía se mueve en este lugar. Llévanos, oh Dios, a esas personas que están ahora sedientas y hambrientas de escuchar tu palabra, de llevarles una palabra de esperanza, Señor, de mostrarles de que ellos son candidatos para el reino de los cielos también. Padre, llénanos de valor, ayúdanos y capacítanos, Señor, por favor. Pedimos, Padre, que seas tú tomando nuestras vidas y que hagas de nosotros, Señor, esos instrumentos poderosos en tus manos, que podamos llevar este evangelio hasta lo último de la tierra, como dice tu palabra. Padre, gracias te damos. Ahora te pido que nos lleves con bien a nuestros hogares y que seas tú, oh Dios, con nosotros y en nosotros. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Dile que está a su lado, sé lleno del Espíritu Santo. No entristezcas al Espíritu Santo. Feliz sábado, hermanos.